Bueno, buenas tardes. El día de hoy le vamos a presentar el proyecto pues, que se realizó en la clase que consta del procesamiento del lenguaje natural para análisis de sentimientos haciendo el uso de algoritmos de clustering aplicado a un conjunto de datos de revisiones de ropa en comercio electrónico. El grupo está conformado por Sergio Aguado y quienes habla Sergio Lee. Primeramente, pues hay que partir de la importancia que las empresas tienen al saber las opiniones de los clientes que realizan las compras en línea. Debido pues que ha evidenciado que, digamos que en la mayoría de los clientes que leen las reseñas de los productos antes de tomar una decisión al momento de comprar. Por lo tanto, digamos que el éxito de las ventas de los productos van a depender en gran parte de las opiniones que se han realizado. Es así, pues digamos que nosotros realizamos el trabajo sobre un conjunto de datos, un dataset, con las reseñas hechas de productos de comercio electrónico para ropa de mujer. Por esto, pues se decidió hacer un uso del procesamiento del lenguaje natural para poder realizar un análisis pues, sobre la importancia que tienen las opiniones de los clientes al comprar en línea. De esta manera, nuestro objetivo va a ser implementar algoritmos de clustering sobre el conjunto de reseñas de comercio electrónico haciendo uso al procesamiento del lenguaje natural, permitiendo el análisis de sentimientos. Bueno, ahora para profundizar un poco más de manera detallada sobre los datos, primero que todo contamos con que el nombre del dataset es Women's E-Commerce Exploring Reviews, con un total de 23.486 instancias y con 11 atributos, el cual el primer atributo es en la ID de ropa, en el cual es una variable categórica pues que se refiere pues a la pieza específica que se está revisando. Como segundo atributo tenemos la edad, en la cual pues se toma la edad de la persona que realiza la reseña. El título, pues una variable de cadena, pues para el título de la reseña. En el texto de revisión tenemos también es una variable de cadena para el cuerpo de revisión. En la instancia de clasificación tenemos, en el atributo de clasificación tenemos que es una variable, pues digamos que ordinal positiva, en la cual se toma la clasificación de un producto otorgada por el cliente en una escala de 1 a 5, donde 1 es peor y 5 es mejor. Tenemos también el IND recomendado, el cual es una variable binaria, donde el cliente recomienda el producto, teniendo en cuenta que 1 es que recomienda y 0 es que no se recomienda. El recuento de comentarios positivos documenta pues, la cantidad que otros clientes han encontrado de manera positiva en la revisión. Por último, tenemos el nombre de la división, donde el nombre categórico de la división de alto nivel de producto, el nombre del departamento, que también es un nombre categórico, pues con el nombre del departamento del producto, y por último el nombre de la clase, que es un nombre categórico del nombre pues, de la clase del producto. Ahora bien, el algoritmo que nosotros vamos a utilizar, que llevaremos a cabo, es el clustering. Como ya todos sabemos, pues su objetivo es agrupar los sujetos de un dataset, de este dataset, según la similaridad. Por otra parte, tenemos la limpieza de los datos, en la cual se realizó una transformación con el fin de mejorar la calidad de los datos. Para ello, pues se realizaron búsquedas dentro de los datos para poder encontrar información que sea pues, inconsistente, incompleta o en dicha medida errónea. Se ha identificado pues, que una característica común que presenta el conjunto de datos de este dataset es que en el atributo que tiene que ver con el contenido de revisión o review test, reseña, presenta bastantes datos, una gran variedad de datos perdidos, pues debido a que hay personas que presentan y solo como que dan un puntaje al producto. Como podemos darnos cuenta, en la reseña 98 no hay una reseña estipulada. Digamos que el ideal de este caso sería como descartar estas ciertas reseñas que se presentan en los campos vacíos para que, digamos, como de esta manera tener una calidad necesaria para poder realizar el uso del algoritmo. Ahora bien, una vez realizada la limpieza que requerían nuestros datos, procedimos a hacer uso de una herramienta que nos permite realizar el análisis de sentimiento. Dicha herramienta se denomina Bader Sentiment, la cual es una herramienta de análisis de sentimientos basada en reglas del léxico, adaptándose específicamente a los sentimientos expresados en las redes sociales, ¿sí? Y que se acopla con las necesidades de nuestro proyecto al saber que tiene bastante éxito cuando se trata de analizar textos en redes sociales y reseñas de películas o hasta reseñas de productos. En el ejemplo que podemos ver en la diapositiva, podemos evidenciar que la herramienta nos permite ver las puntuaciones positivas, negativas y neutrales que se presentan en el texto que pasamos por la herramienta. Adicionalmente, nos permite ver un puntaje compuesto que podemos ver denotado como compound en la diapositiva, que va a estar dado entre -1 y 1,
en donde -1 viene siendo cuando la oración que analizamos es más cercana a negativa y +1 cuando nuestra oración es más cercano a positivo. Una vez aplicada la herramienta de análisis de sentimientos sobre nuestros datos, se obtuvo ese puntaje compuesto, el cual denominamos como Review Sentiment en la imagen que podemos ver, en donde podemos evidenciar el sentimiento de nuestras reseñas y podemos ver esa diferencia que, que les explicaba sobre -1 y +1, en donde -1 evidenciaba una cercanía a una reseña negativa y +1 a una reseña positiva. Ahora, para empezar a agrupar nuestros datos, llevamos a cabo una preparación previa debido a que a los algoritmos de clustering les resulta más efectivo hablar con datos numéricos, y esta preparación consistió en realizar una eliminación de las columnas de texto pertenecientes a las reseñas que estábamos trabajando anteriormente, así como el cambiar el tipo de datos de las columnas que hacen referencia a la categoría de ropa a la que pertenece cada reseña, cambiándolo de tipo objeto a tipo category. Esto para posteriormente realizarle una codificación binaria a nuestros datos, que de manera muy general esta codificación binaria es como el realizar un intento de numerizar nuestros datos que son categóricos y poder implementar nuestro algoritmo. Ahora, para realizar la clusterización de los datos, se hizo uso de unas herramientas de visualización de datos como lo son PCA o análisis de componentes principales y TSNE, que a manera muy general son unas técnicas de proyección o reducción de dimensiones que decidimos aplicarlas sobre nuestros datos debido a la naturaleza de alta dimensionalidad que tenían nuestros datos. Y teniendo en cuenta esto, los resultados que nos proporcionan estas técnicas vendrían siendo una matriz de 2 dimensiones, donde cada punto representa un caso de entrada, en nuestro caso una reseña, y a esto le podemos aplicar clustering, de manera que se logra agrupar los datos, los casos, de acuerdo a su distancia en este mapa que se puede evidenciar, en este mapa de 2 dimensiones. Así es como, una vez obtenido el resultado, al usar estas técnicas de visualización, obtuvimos los grupos que podemos ver de manera distinguible y que podemos visualizar siendo estos los componentes principales de nuestro conjunto de datos. Después de esto, ajustamos dichos componentes principales que encontramos, lo ajustamos al algoritmo Cummings y así podemos determinar el mejor número de conglomerados o clusters. Y haciendo uso del método de Coe, obtenemos que el número de clusters a generar es de 3. Y sabiendo ahora el número de clusters, y después de aplicar el algoritmo Cummings, en donde se asignan etiquetas de clúster a cada punto de datos, se ha logrado determinar la agrupación de los datos, quedando de la siguiente manera. Aquí podemos evidenciar que cada clúster tiene un número determinado de puntos o datos de reseña, y cada uno viene representando un porcentaje del total de los datos. Y al graficar cada clúster obtenido por medio del algoritmo Cummings sobre los grupos obtenidos anteriormente, podemos visualizar y distinguir de una manera más clara la distribución de los clústeres obtenidos. Lo podemos ver representados por medio de tres colores, en donde el clúster 0 vendría siendo el color rojo, el clúster 1 el color verde y el clúster azul el clúster 3 el color azul. Ahora, para analizar cada clúster, tenemos para el clúster 1, y asumiendo que las personas que escriben las reseñas son mujeres, teniendo en cuenta que es ropa para mujer, podemos identificar que el clúster 1 tiene mujeres que catalogamos como mujeres entre jóvenes y de mediana edad, entre 25 y 40 años, que han escrito reseñas descriptivas entre 50 y 80 palabras. Este conteo lo realizamos anteriormente contando cada una de las reseñas que está en nuestro conjunto de datos. También dentro de este clúster se destaca que dentro del total de reseñas escritas en el clúster 1 se agrupan a las personas que mayormente han dado un puntaje o rating de 2 o 3, siendo el rating de 1 a 5. Para el clúster 2 se tienen mujeres que catalogamos como mujeres
entre mediana edad y edad adulta, siendo el grupo de edad de 35 a 60 años, que han escrito reseñas bastante precisas entre 10 y 40 palabras. También se destaca que los mayores porcentajes que contiene el clúster con respecto al puntaje o rating se agrupan a las personas que mayormente han dado un puntaje de entre 5 y 1, teniendo como porcentaje de 41% y 42% respectivamente para el rating de 5 y el rating de 1. Ahora, para el clúster 3 se tienen mujeres entre 25 y 60 años, que han escrito reseñas muy detalladas entre 80 y 110 palabras. También se destaca que los mayores porcentajes que contiene el clúster con respecto al puntaje se tiene a personas que mayormente han dado un puntaje de rating de 3 y 4 con 36% y 35% de participación respectivamente. Ahora, aquí quiero destacar que de manera general, si nos fijamos en las gráficas que indican Review Sentiment, que son las que muestran los sentimientos de las revisiones, podemos observar que a grandes rasgos predominan las reseñas con un sentimiento positivo para todos los clústeres, ¿sí? Debido a que en el conjunto de datos hubo una gran cantidad de reseñas que denotaban sentimiento positivo, pero la diferencia radica en la influencia o el número de reseñas positivas que se daba en cada clúster, siendo el clúster 3 el que mayor sentimiento positivo tiene evidenciado en sus reseñas, y seguido por el clúster 1 y por último tenemos al clúster 2. También, si recordamos, teníamos unas variables categóricas que hacían referencia a los tipos de ropa de los que se tenían en cuenta en cada reseña. Y podemos evidenciar dentro de estas variables que, que existen patrones o tendencias muy similares entre los clústeres, pero una diferencia marcada es la del clúster 2, en la que se muestra que se realizaron más reseñas con respecto a la prenda, que tiene que ver con tipo de ropa tejida, sobrepasando así las reseñas que se habían realizado a los vestidos, que era la que predominaba mayormente. Ya para finalizar, queremos destacar que este tipo de análisis puede ser de mucha utilidad para comprender las opiniones de las personas y con base en ello tomar las decisiones adecuadas y tener éxito en el negocio que se está ejerciendo. Estas decisiones de las que hablo pueden ir orientadas, por ejemplo, en implementar mecanismos que permitan establecer un marketing dirigido a partir del perfil que muestran las personas en las opiniones o reseñas que se den. También queremos destacar la importancia que tiene el procesamiento del lenguaje natural, no solo en el campo del comercio electrónico, sino también en áreas como lo son las redes sociales, en el que se pueden establecer tendencias, como podemos poner el ejemplo en el que se pudo evidenciar en las elecciones de Estados Unidos, en el que por medio de millones de puntos de datos de Twitter fueron analizados y clasificados con sentimiento ya sea positivo, neutral o negativo, demostrando así unos resultados bastante y realmente interesantes. Y como podemos ver, ya en definitiva, el aporte que hace el análisis de sentimiento es impresionante, siendo útil para profesionales, investigadores, especialmente en campos como lo son la sociología, el marketing, la publicidad, la psicología, la economía y las ciencias políticas, que dependen mucho de los datos y dependen mucho de la interacción entre humanos y las computadoras. De esta manera doy por finalizado la presentación y el proyecto que realizamos para la materia de KDD. Muchas gracias por su atención.